To do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. Control, you don't know me. I'm a danger to myself. Control, you don't know me. I am fading unfelt. Es un honor presentar al Dr. Cristian Alberto Herrera Venegas, un referente en el campo de la medicina. Es médico cirujano graduado de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Su dedicación lo llevó a especializarse como ginecólogo obstetra en la Universidad Autónoma de Coahuila. Obtuvo una subespecialidad en medicina crítica en obstetricia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica en Obstetricia. Además, contribuye como instructor en el uso de ultrasonido en punto de atención Icarus y como formador en ventilación mecánica Avento. En la actualidad, se desempeña como jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital General de Gómez Palacio, Durango. En resumen, el Dr. Cristian Alberto Herrera Venegas es un médico cirujano y ginecólogo obstetra altamente calificado en su campo. Su labor deja huella en la salud materno-infantil. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este último día de este Congreso Internacional. Vamos a entrar en tema. Me toca hablarles un poquito con respecto a la preeclampsia, su diagnóstico y su manejo actual. ¿De acuerdo? Entonces, yo... ¿Me podemos regresar a mi presentación, por favor? Pues tenemos que recordar que una de las principales causas de muerte materna a nivel nacional e internacional son los trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo. Esto significa que hay muchas pacientes que desafortunadamente terminan por tener complicaciones y hallazgos periodontares adversos al respecto. Entonces, vamos a tratar de inferir algo muy importante en este momento. Y yo les voy a invitar a lo largo de los 29 minutos que me quedan a que se pregunten por qué creemos lo que creemos en preeclampsia. Porque si hay tanto al respecto con esta patología y se investiga tanto actualmente sobre el preeclampsia y todo su espectro de manifestaciones clínicas, ¿por qué sigue siendo la segunda causa de muerte materna a nivel nacional? Bueno. Okay. Tenemos que normalmente la definición de la preeclampsia es un trastorno hipertensivo que se desarrolla a partir de la semana 20 de gestación y que puede estar acompañado con proteína en orina de novo y con la necesidad de una aparición de la presión arterial. Esto tenemos que recordar que es más bien una clasificación o un diagnóstico de una definición operacional. Para nada realmente debería de ser la definición. Y ellos empezamos a tener problemas de cómo catalogamos y diagnosticamos o cómo entendemos este síndrome. Porque cuando nada más incluimos la presión arterial, la proteinúria y las 20 semanas de gestación, se nos quedan aquí abajo la resistencia a la desolización, la presentación aberrante, la remodelación inadecuada de las arterias espirales y los flujos uterinos deficientes. Todo esto va a pasar antes de la semana 20 de gestación. Entonces, una de las cosas que actualmente tenemos que considerar es que el estado cardiovascular de la paciente embarazada tiene mucho que ver de cómo estaba o qué tan eficiente era antes de estar embarazada. Entonces, actualmente solamente vamos a dividir a esta patología en tres condiciones: la hipertensión gestacional, la preeclampsia y la preeclampsia que cuando se sobreagrega a un trastorno hipertensivo crónico en el embarazo.
para después no tener esa situación. Por ejemplo, esta es una historia real, preeclampsia severa con criterios de severidad y empezamos a tener un desmadre con relación a las definiciones y todo se vuelve un caos. Entonces la idea es que sea más fácil. Una de las condiciones que tienen que recordar actualmente es que la preeclampsia severa ya no debe de utilizarse ese término en la práctica clínica. Debemos de entender que estamos hablando de una de las patologías que más matan mujeres en el país y en el mundo. Entonces, todas las pacientes con preeclampsia son graves hasta demostrar lo contrario. El hecho de acuñarle o no el término de severa o con criterios de severidad solamente hace que las pacientes que aparentemente no son tan graves sean menos vigiladas y que probablemente se puedan complicar más. La otra de las cuestiones que tienen que recordar es que el término de sobreagregada en una paciente que ya tiene hipertensión arterial sistémica crónica es muy difícil de confundirlo. Y una de las condiciones que yo les recomendaré es que cuando solamente tienen la elevación de la presión arterial, lo traten como si fuera un descontrol hipertensivo. Muy seguramente está en relación con una pérdida o con la falta de la administración de los medicamentos para el control de la presión arterial que ya tienen ya de base. Entonces, si solamente tienen una crisis hipertensiva en una paciente que ya es hipertensa arterial sistémica crónica, no pueden hacer el diagnóstico solo con ese dato de una preeclampsia sobreagregada. Tendrían que ir a buscar datos de daño a órgano blanco. Entonces, actualmente el diagnóstico es muy sencillo. Usted documenta hipertensión, que más tarde hablaremos de esto, y que la paciente tenga proteinuria, que es un término que va a quedar en desuso probablemente, o que la paciente tenga un daño orgánico que esté relacionado con la hipertensión durante el trastorno durante el embarazo. ¿De acuerdo? En relación a la proteinuria, inclusive la última revisión de la COP en 2019 lo considera como un valor consagrado más que una prueba científica. Ya sabemos actualmente que independientemente de la cantidad de proteínas en la orina que usted le documente a su paciente, el pronóstico no va a empeorar. No es directamente proporcional al grado de proteinuria. Puede estar incluso en grado de nefróticos y al paciente le va a ir igual que si solamente esté tirando 300 miligramos en 24 horas. De todas maneras, una de las recomendaciones, inclusive del colegio inglés, es pedir un IPC, que en una sola muestra de orina pedimos la cuantificación de proteínas y la cuantificación de creatinina urinaria. Se hace la división y si está por arriba de 0.30 o de 0.3, dependiendo de las unidades, esta paciente está tirando proteinuria de manera significativa y no nos tendríamos que chutar las 24 horas para la recolección. Entonces hacemos más eficaz y más dinámico el diagnóstico. De todas maneras, lo más importante es que podemos encontrar cuáles son los daños a órgano blanco. Decimos que pueden ser caracterizados como datos de síntomas maternos, como síntomas visuales, dolor de cabeza o dolor epigástrico. Nunca desacreditar a una paciente que está embarazada y que llega con cefalea, eso es un error. Otra de las cuestiones que ha cambiado es que la eclampsia no se considera como un trastorno aparte. Es más bien una manifestación neurológica de la misma enfermedad. Una de las condiciones que de hecho acuña el nombre, es que el término de preeclampsia es el síndrome que se describió cuando en la antigüedad a las pacientes convulsionaban. No sabían qué les había pasado, solamente tenían la convulsión y como han pasado los siglos hemos estado describiendo todo el síndrome antes de la preeclampsia. Entonces creemos que todo lo demás está o tiene que pasar antes de que llegue a la preeclampsia y esto no es cierto. ¿De acuerdo? Solamente es una manifestación neurológica. Los hallazgos perinatales son exactamente los mismos que cuando los pacientes no convulsionan, excepto a través del evento vascular cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, de los bioquímicos, ahorita vamos a hablar al respecto, y esto que sigue generando mucha controversia, la disfunción placentaria. Yo les pregunto a ustedes, ¿la placenta es o no un órgano? Pues seguramente lo podemos considerar como un órgano. Entonces, si yo documento que tengo marcadores angiogénicos alterados, sería el equivalente de documentar que a nivel renal tengo la elevación de la creatinina. Entonces, sí es una disfunción orgánica y al momento de ser una disfunción orgánica cae en daño a órgano blanco y si la paciente está hipertensa, pues tiene preeclampsia, aunque no tenga nada más. Aunque hay algunos colegios como el americano que desde 2013 han evitado la clasificación por medio de disfunción úteroplacentaria. En cuanto a los bioquímicos, yo, aquí pueden dejar el pantallazo, hicimos una recopilación de cómo están clasificando los criterios bioquímicos varias asociaciones, inclusive la mexicana, la canadiense, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión, inclusive la revisión de la Tour del año pasado. Si se fijan, es una feria. Lo que más importante y con lo que quiero que ustedes se queden es que la tendencia es lo que va a importar.
En este tipo de patologías no importa un número franco, de nada me sirve estar analizando a lo largo de los meses las plaquetas de una paciente y veo cómo en 2 semanas ha caído un 70%, pero solo por el hecho de que no esté por debajo de 100,000, le puedo dar el mejor manejo conservador, pero no significa que la paciente no le esté pasando algo. ¿De acuerdo? De todas maneras, una de las cosas que tenemos que recordar, y ya lo vimos en días pasados, es que el número de las transaminasas se debe de duplicar, ¿sí? Una de las condiciones que creo que va a generar un poquito de sesgo es que las más actuales, 2022, 2022, 2023, han cortado a puntos más bajos para decir que una paciente está teniendo falla hepática. Me parece un poquito peligroso, pero es lo que están recomendando las guías. Yo les digo, quédense con la tendencia de cómo están sus datos bioquímicos y si por alguna razón ya se duplicó, esa paciente tiene criterios como para incluso desembarazar. ¿De acuerdo? Y pues, una de las cosas que a lo mejor va a ser un poquito difícil, que esperemos que con el tiempo sea más fácil para poderla manejar y que yo creo que nos va a ayudar mucho para la definición y el diagnóstico y la clasificación de riesgo en estas pacientes, son los marcadores angiogénicos. ¿Cómo funcionan? Básicamente en el endotelio tenemos una molécula que se llama FLT1. Cuando en el FLT1 cae el factor de crecimiento plaquetario, eso genera un sistema de segundos mensajeros para la formación de nuevos vasos y de ahí inicia gran parte de la angiogénesis. Entonces, por alguna razón, estos FLT1 se despegan del endotelio, sencillamente no se expresan más que en una versión soluble. Entonces, por eso tenemos el SFLT1. El SFLT1 no está adherido al endotelio y me está capturando las moléculas del factor de crecimiento parecido a las plaquetas, y eso impide que se potre donde tienen que ir para que mejore o que inicie la angiogénesis. Y esto es parte de las condiciones, o una de las partes de las condiciones de por qué genera una mala presentación. En este caso, pues vaya el netrofoblasto, la placenta, y ahí uno de los procesos inflamatorios secundarios. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, podríamos definir como la preeclampsia como un síndrome materno heterogéneo caracterizado por hipertensión arterial y un desequilibrio de novo de los marcadores angiogénicos. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, una paciente con nefritis lúpica, definitivamente si tiene actividad va a estar hipertensa, y si ya tiene tiempo con la nefritis va a estar tirando proteínas en orina, y si se embaraza, eso no significa que automáticamente se convierta en preeclampsia. Entonces, estos biomarcadores van a ser específicos solamente para preeclampsias. Otro caso, una paciente con una tormenta tiroidea, a expensas de su frecuencia cardíaca, va a estar también hipertensa. Pero estos marcadores me van a decir, ¿sabes qué? Si es preeclampsia, ¿sabes qué? No lo es. ¿De acuerdo? Y también, ahorita vamos a ver más adelante, nos va a ayudar a decir, esta paciente se te va a complicar y esta paciente no se te va a complicar, ¿está bien? Ahora, siempre estamos todos de acuerdo que la paciente con preeclampsia está hipertensa. La verdadera pregunta es, ¿por qué está hipertensa? Y aquí los voy a explicar. Una de las condiciones que ya vimos es la mala presentación. Pero, y nosotros decimos, bueno, está hipertensa porque aumentan las resistencias vasculares sistémicas. La pregunta aquí es, ¿y por qué aumentan las resistencias vasculares sistémicas? Pues bien, cuando la paciente está embarazada, empieza a expensas de la progesterona a activar el sistema renina angiotensina-aldosterona. Entonces, esto retiene sodio. Y nosotros sabemos que cuando se retiene sodio, vamos a retener agua. Y esto se genera una sobrecarga de volumen. El hecho de que esté creciendo un bebé aumenta la presión intraabdominal. Y eso forzosamente tiene que modificar el gasto cardíaco por la interacción de las presiones intraabdominal e intratorácica. Entonces, eso debería de generar que el miocardio de esta paciente, para poder manejar el peso del bebé y la sobrecarga de estar reteniendo líquidos semanas atrás, tenga que ponerse mamado, tenga que ponerse más eficiente y por lo tanto aumente el gasto cardíaco. Y eso es lo que debería de pesar. Sin embargo, si la paciente no tiene un buen estado cardiovascular pregestacional, que a veces puede no tener manifestaciones clínicas porque estamos hablando de pacientes jóvenes y que nunca se checan si no están embarazadas, entonces damos por hechos que están sanas. Si no hay una buena adaptación cardiovascular, este es un trofoblastito bebé que debe de estarle llegando de la arteria espiral, un sistema donde le llega mucho volumen a una baja presión, entonces el bebé se puede estar alimentando. Sin embargo, si esto sucede, hay una dificultad para que en este sistema lo que entra pueda drenarse. Es decir, se genera una congestión venosa. Y este pobrecito trofoblastito bebé, lo único que puede hacer, no puede salirse de la matriz de su mamá para ayudar a que su corazón sea más eficiente, que el de su madre, porque todavía no tiene corazón. Entonces, lo único que puede hacer es apretar las arterias espirales adelante para evitar que la presión siga aumentando y que él pueda tener una hemostasis, un equilibrio hemostasia
más fácil, que permita más o menos mantenerse. Pero eso que produce al tener esta vasoconstricción ahí, pues entonces el daño endotelial que vimos de los marcadores angiogénicos. Entonces, aquí la pregunta es esa: ¿la placenta es una víctima o es un villano? Porque podría ser la víctima si solamente estuviéramos hablando o dejaríamos de ver esto, ¿sí? O puede ser el villano si estuviéramos viendo lo que vemos en las diapositivas de los marcadores angiogénicos adelante. Y no nada más eso. Si en vez del trofoblasto lo cambio por un riñón y hay una confusión venosa a nivel del glomérulo, ¿qué es lo único que puede hacer el riñón para evitar aumentar la presión intracapsular? Pues apretar la arteria aferente. Y si te aprieta la arteria aferente 20 semanas, pues al rato vas a tener lesión renal aguda. O si lo cambio por un por un hepatocito, por una arteria centronuclear del hepatocito, voy a tener congestión a nivel del ácido hepático y lo único que va a poder hacer ese hígado para más o menos mantener su función es apretarse la centronuclear y al rato va a tener TGO y TGP alteradas. Entonces, en una diapositiva y bajo una visión del estado cardiovascular materno pregestacional y potencialmente su adaptación a estos cambios, les estoy explicando por qué las pacientes hacen falla cardíaca, porque están hipertensas. ¿De acuerdo? Y entonces, ahí son los dos factores. Uno es que no se está, porque la pregunta queda en el aire. Esta placenta no se está adhiriendo bien porque no le llega el chisguete o porque sinceramente está resistente. Es como una plantita, si tú no la riegas, no va a crecer. ¿De acuerdo? Y tiene más sustento aquí, porque esto, lo que acabamos de ver, explicaría esto, porque hay pacientes, imaginen esta paciente que es un P3 de 1500 mililitros cúbicos y una paciente con tardía, pues más bien es un B8, pues, turbo, ¿sí? Es decir, esta paciente con una preeclampsia temprana no tiene una capacidad de adaptabilidad adecuada y la paciente con preeclampsia tardía sí. Y eso podría explicar por qué una se manifiesta de manera temprana a la semana 28 y si lo recuerdan son los pacientes que hacen RCU, que hacen gel, que te convulsionan, que se ponen bien mal. ¿Por qué? Porque no tienen una buena adaptabilidad. Y hay otros pacientes que a expensas de un gasto cardíaco muy adecuado aumentarían bastante la condición de esto. ¿De acuerdo? Entonces, con relación al gasto cardíaco, podemos ver patrones hemodinámicos en preeclampsia. La paciente que tiene unas manifestaciones clínicas tardías van a tener un gasto cardíaco muy elevado durante todo el embarazo. Y de repente, como todo, va a fallar. Y en cuanto falle, va a caer el gasto cardíaco estrepitosamente. Y la paciente con una preeclampsia que se va a manifestar clínicamente de manera más temprana, va a tener un gasto cardíaco más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, esta paciente de la línea morada probablemente sea una paciente que va a debutar a la semana 30 con preeclampsia y la otra paciente va a debutar hasta la semana 39, por ejemplo. Y las resistencias vasculares sistémicas, nosotros siempre decimos, es que la paciente está hipertensa por resistencias vasculares sistémicas elevadas y por eso se le sube la presión. Pues sí, pero la pregunta es, ¿cuándo se manifiestan estas resistencias vasculares sistémicas elevadas? Porque cuando tenemos un gasto cardíaco muy, muy alto, evidentemente las resistencias vasculares sistémicas por reflejo se van a mantener bajas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se mantienen bajas y nosotros medimos la presión arterial, puede estar incluso normal, porque el gasto cardíaco muy alto, resistencias bajas, y como ya lo vimos en las clases anteriores, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencias vasculares sistémicas. Si aumenta uno y baja la otra, probablemente la presión arterial se mantenga normal. Entonces, vamos a tener gastos cardíacos muy elevados y resistencias vasculares sistémicas muy bajas hasta que el gasto cardíaco falle. Entonces, caería estrepitosamente y entonces las resistencias vasculares aumentan y voilà, la paciente está hipertensa. Pero la pregunta aquí es, ¿desde cuándo tiene preeclampsia? Porque la definición convencional me dice que es aquí. Pero si yo pudiera de manera convencional, a lo mejor quedado por ultrasonido, estar viendo el gasto cardíaco y su comportamiento por semana, me daría cuenta de los dos patrones. El patrón de hiperdinamia, que seguramente se va a manifestar en una preeclampsia tardía, o el patrón de hipodinamia. Esta línea azul, no lo dije, esta línea azul es un gasto cardíaco normal. Pero esta línea morada es el gasto cardíaco de una paciente con preeclampsia temprana. De hecho, si se fijan, por eso está interrumpida aquí, porque seguramente se puso muy grave y no pude continuar con el embarazo. Entonces, lo de las 20 semanas es realmente otro mito, porque la paciente con un patrón hemodinámico desde muy temprano va a tener manifestaciones clínicas, aunque como solamente la estamos tamizando por la presión arterial, y es a lo que voy a ir a continuación, no nos damos cuenta. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre decimos, las resistencias vasculares sistémicas están muy elevadas. ¿En serio? ¿No? Gastos cardíacos altos, resistencias vasculares bajas, es un principio de hemodinamia muy clásico. La única que tiene resistencias vasculares elevadas es
la que en un principio tiene gastos cardíacos bajos, que sería la temprana. Y entonces, como tiene esta sí tiende a hacer resistencia muscular sistémicas antes, es la que la presión arterial se eleva de manera más temprana. ¿Sí? La otra hasta que falle su gasto cardíaco. Y luego, también tenemos por concepto esto, y yo les pregunto, ¿por qué 140-90? Desde el 2017, la American Heart Association ya modificó la clasificación de hipertensión arterial. Dijo, esto no está sirviendo, vamos a recorrernos un poquito más, y grado 1 ya es a partir de 130-80. Entonces, ni la Sociedad Internacional, ni la COP, que salió en su última revisión 2020, su última revisión 2019, han movido el punto de corte a 130-80. Incluso la American Heart Association hace 2 años sacó una nueva revisión de hipertensión en el embarazo y dice, yo ya sé que la hipertensión es 130-80, pero los colegios americanos y las organizaciones de ginecología, mejor dicho, no lo han movido, pues ellos son los de que estaban de gine, pues ellos deberían de saberle. Pero realmente cuando analizamos históricamente desde dónde salió este punto de corte de 140-90, nos vamos a llevar una sorpresa. En relación de la COF, las referencias propiamente de los boletines de la COF, hasta seguimos un reporte de 1988 de un grupo de americanos, hombres y mujeres, a los cuales se tomó la presión arterial y por 2 desviaciones estándar delimitaron que es el punto de 140-90. Entonces, realmente no nos está sirviendo para tamizar a las pacientes. ¿De acuerdo? Porque luego pasa esto. Vean esta tabla. Tengo aquí 14 años, 15 años, 16 años, 17 años. Y lo que estamos haciendo en mi hospital es percentilar a las pacientes por su talla cuando son menores de 18 años. Y les voy a demostrar algo. Por ejemplo, tengo una paciente de 17 años. En el mejor de los casos, el diagnóstico para la hipertensión en el adolescente es por percentilas de talla de acuerdo a su edad. ¿Sí? Y a partir del punto de corte de la percentila 90, o tal vez dependiendo de la bibliografía de la percentila 95. Entonces tú dices, tengo una paciente de tal talla de 17 años que se embarazó. Es una falacia pensar que esta paciente va a estar más hipertensa solamente por el hecho de estar embarazada, que las presiones que manejaba hace 2 meses cuando no lo estaban. Entonces, en el peor de los casos, con una chica de ya 18 años muy grande, esta sería la máxima de presión que pudiera tener en el caso de su hipertensión si no estuviera embarazada. Entonces, ese es el punto de corte y el área gris que es en lo que estamos teniendo mal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando que esta chiquita, a lo mejor de 15 años, que casi no vemos embarazadas de 15 años, que debería de no andar por arriba de 127, 83, nosotros estamos exigiendo que tenga 140, 90 para estarla vigilando. Y durante su control del embarazo puede estar hipertensa para su talla y su edad, pero no nos damos cuenta, solo por seguir pensando que 140 nos dice algo. Y ya les demostré con estos patrones hemodinámicos que la paciente puede estar mal y su presión arterial va a estar bien. ¿De acuerdo? Entonces debemos de ir más allá. Y los factores angiogénicos nos dicen que si una paciente tenemos la concentración de CFLT1 y PIF, podemos hacer el índice, inclusive descartar preeclampsia, o si está muy alto, está en relación a hallazgos perinatales adversos. Desafortunadamente, todavía es muy difícil y caro poder tener factores angiogénicos, pero es algo que tenemos que tener en cuenta siempre y que siempre va a ser útil cuando hay esas patologías que corresponden a que se van a enmascarar o que podemos confundir en el embarazo, principalmente, considero yo, en el espectro o en el aspecto del desembarazo temprano de un bebé prematuro. A lo mejor si es una actividad lúpica, necesita ajustarle los fármacos para que le apaciguen un poquito el sistema inmune y no necesita el desembarazo, ¿sí? Porque incluso si estamos pensando que es preeclampsia y no lo es, y sacamos ese chamaco a expensas de que le va a ir mal porque está prematuro o inmaduro y a la paciente no va a mejorar porque lo que realmente tenía era una actividad lúpica o una glomerulonefritis, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos si la paciente ya está hipertensa? Debemos de ponerle oxígeno si la paciente lo requiere. Yo recomiendo ponerle 2 monitores, el materno y el fetal, porque vamos a utilizar fármacos chidos. 2 vías, no para pasar aguas, pero es lo que está recomendado por estrecho obstétrico. Lo podríamos considerar solamente ponerle una buena vía periférica, la sonda Foley del 16, sus laboratorios. Y me gusta esta fotografía porque es muy infrecuente que un residente de ginecología vaya y ponga en la toco un monitor de signos vitales. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con fármacos que van a manejar difícilmente la presión arterial. Y esto es algo que quiero que se quede bien claro.
La paciente embarazada seguramente no va a responder a líquidos. El hecho de que esté hipertensa no significa que tenga hipovolemia. Estas cuestiones de romper el vasoespasmo, que vamos a hablar más adelante de eso, ya no es cierto. A menos a que la paciente tenga un golpe en la cabeza y tenga una hemorragia subaracnoidea, entonces puede tener riesgo de tener vasoespasmo. Yo les voy a explicar por qué. Cuando nosotros normalmente manejamos, le vamos a poner la cabrita para romper el vasoespasmo, 300, y luego el magnesio de carga, y luego el magnesio de base, que por alguna razón todo el mundo sabe que tiene que ser 24 horas, pero en ningún lado dice por qué. ¿De acuerdo? Entonces se va a quedar 24 horas, y esto genera que nada más por el sulfato de magnesio, nos vamos a meter 4 litros. 4 litros más la primera hora, le vamos a estar pasando casi 5 litros sin contar los de medicamentos 24 horas a una paciente que ya les expliqué que seguramente está preeclampsia porque no tiene una buena capacidad cardiovascular para movilizar líquidos, que porque estuvo reteniendo líquidos en el embarazo y que trae un volumen circulatorio de más del 40%. Y entonces nosotros estamos tratando, en otras palabras, a una cardiópata con 5 litros de agua en un día. Eso no cabe, eso no es cierto. Por eso hacen edema agudo pulmonar. ¿Qué propongo yo? Quitar la carga que no va a romper ningún vasoespasmo, concentrar la dosis de infusión de sulfato de magnesio, la solución de base a 20 mililitros. ¿Cómo la preparamos en mi hospital? Ponemos 100 de solución fisiológica más 10 ámpulas de sulfato de magnesio y la pasamos en bomba de infusión a 20 mililitros por hora. Y es. ¿Cuándo la suspendemos? Cuando ya la paciente no está desembarazada. No le dejo 24 horas y ahorita vamos a ver por qué. Y su solución de base, la paciente no requiere soluciones de base. ¿De acuerdo? Es decir, nada más le voy a poner 120 mililitros la primera hora y después le voy a dejar 20 mililitros las siguientes horas si es que decido mantenerle el magnesio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la reanimación con líquidos solamente está a expensas del reflejo de Frank-Starling. Y el reflejo de Frank-Starling es una curva que tiene un límite. Y seguramente en el análisis de la curva de este reflejo, que dice que entre más se desciendan las fibras del corazón, mejor va a tener la contracción de reflejo y voy a mejorar el gasto cardíaco y voy a mejorar el volumen sistólico. ¿Sí? Pero entonces esta paciente embarazada ya está en esa parte de turbo, ya está con el gasto cardíaco aumentado. Subirle más, si esto fuera cierto, haríamos una gráfica así. Entre más líquido le pusiera, yo mejoraría el gasto cardíaco, pero de la curva de Frank-Starling, de nuestro libro de fisiología de Guyton, realmente hace esto. Y si sigo poniéndole líquido, no solamente voy a empeorar o mantener el gasto cardíaco, sino lo voy a empinar. Entonces, seguramente esta paciente se encuentra en esta área, no requiere líquidos, tenemos esa idea, por favor. La única necesidad que tiene realmente un paciente de reanimación con líquidos es que usted documente hipovolemia y que realmente esté perdiendo líquidos, porque si salimos un poquito y pensamos en una hemorragia obstétrica, la señora está perdiendo sangre, requiere sangre. Si es una hiperemesis gravídica, tal vez, ¿de acuerdo? Pero ya son pocas condiciones patológicas que requieren realmente una reanimación agresiva con líquidos. Preeclampsia no lo es. Ahora, pensemos que tenemos una paciente con estos signos hospitales. 170, 100 son una frecuencia de 107, 17, 26, 36 y una saturación. ¿De acuerdo? ¿Qué medicamento utilizaríamos? En el chat pueden ponerlo, podemos poner el nifedipino de 10, hidrolacina 10 miligramos, IV, labetalol 10 miligramos, IV en bolo, o hasta 1 gramo de alfa-metildopa, que es decir, 4 tabletas. ¿Qué le pondríamos? ¿Qué le pondría? Labetalol 10 miligramos, porque gracias a Dios ya lo tenemos. Ahí está la clave registrada. A los 15 minutos, ya con el vamos de adentro, ya trae 180 y 600. Ahora, ¿qué dosis le daría? Difedipino 10, hidralacina 5, labetalol 20, o le aumentaría la dosis de alfa-metildopa. Ustedes escogió labetalol. ¿Qué seguiría? Repetir el labetalol, empezamos con 10 miligramos, que es una dosis medianona. Labetalol empieza normalmente, según los estándares, a 20 miligramos. ¿De acuerdo? Pero a los 19 minutos de que usted le puso la segunda dosis de labetalol, obtiene esto y obtiene este trazo tococardiográfico. Y después ve que su paciente empieza a sangrar rojo, rojo, y duro. ¿Qué le pasó a su paciente? Tuvo un desprendimiento prematuro de placenta normocéntrica, se le notó al bebé. ¿De acuerdo? Entonces, a los 15 minutos usted tiene esta presión arterial. ¿Qué opción escoge? ¿Nifedipino, hidrolacina, labetalol o la opción William Wallace? ¿Recuerda la película de Corazón Valiente? La opción William Wallace. ¿Qué dice William Wallace? Espérense. Apenas van 15 minutos de que usted le puso la primera, lo que haya escogido. ¿Sí? Espérense. Y a los 30 minutos la paciente 145-85 con el primer
lo que le hayan puesto, nifedipino 10, bolo de hidralacina, bolo de labetalol. ¿Cuáles son una de las intenciones es que tengamos una meta de 85 de diastólica. Se supone que si a menos a que tenga una coartación aórtica va a ser relación sístole-diástole, y la meta, según inclusive protocolos como el CHIPS, está para que la paciente tenga menos complicaciones si está por debajo de 85 de diastólica, pero la tenemos que aterrizar despacito. Dame la siguiente, compadres. Entonces, ¿con qué lo vamos a utilizar? Es exactamente igual. ¿Sí? El que tengas, el que sepas usar. Es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque como no hacemos patrones hemodinámicos de preeclampsia, probablemente si mi paciente, recordemos, presión arterial es igual a gasto cardíaco con resistencias vasculares sistémicas. No sé de hemodinamia, pero sé algo de matemáticas. Si me dicen las matemáticas clásicas que cualquiera de los dos factores, si están, cualquiera de los dos que se eleve, va a aumentar el producto, ¿no? Entonces, la paciente puede estar hipertensa a expensas de gasto cardíaco o de resistencias vasculares sistémicas, ¿de acuerdo? Entonces, si su patrón hemodinámico es para gasto cardíaco elevado, seguramente le va a hacer mejor el abetalol. Pero si fuera principalmente por resistencias vasculares sistémicas, cualquier vasodilatador, la ventaja del abetalol, y yo creo que es por lo que sigue siendo primera elección, es que tiene ese efecto dual. Sí, sí es beta 1, pero también por acá por abajito le estimula un poquito los alfa. Entonces, de cierta manera, tiene efecto vasodilatador. ¿De acuerdo? Pero como nosotros no hacemos eso, no sabemos cuál debería tener mayor respuesta. A expensas de la frecuencia cardíaca, a veces cuando la paciente está muy hiperdinámica, le vasodilatamos más y eso genera que se le baje la presión, pero trae frecuencias cardíacas de 120 y 135. ¿De acuerdo? Y como ya dijimos despacito, no en menos de 60 minutos, y si ya te tardaste más de 3 horas, háblale de terapia intensiva porque algo tiene que hacer. Y yo te puedo apostar y te lo firmo aquí, seguramente no es preeclampsia, tiene otra cosa, porque yo no he visto ninguna paciente que con un buen estándar bien establecido no se controle. Y si no se controla es cool, que seguramente tiene alguna cuestión que no es preeclampsia. ¿Y cuáles son las tendencias actuales? Recuérdenlo, 30 minutos. Antes decían 10 minutos para levantarlo, es muy poquito tiempo. Sean pacientes. Ya tienen monitorizada a la paciente, ya le están pidiendo laboratorios. ¿De acuerdo? Cada 30 minutos yo las agarro, cada 10 minutos las estoy monitorizando, pero cada 30 minutos decido actuar o no. ¿De acuerdo? Y a lo mejor en una hora, bien tranquilito, ya le bajé la presión arterial, ya la saqué de crisis o de riesgo de evento vascular por hipertensión, y entonces puedo seguir, inclusive darle trabajo de parto, decir lo que tengo que hacer con ella, pero de 30 minutos. Y otra de las cosas, cuando a veces no tenemos más nada, la metildopa, las recomendaciones incluso dicen 1 gramo si no tienes más. Y es decir, en ese paciente, a lo mejor que está en Papantla y que se va a ir para otro lado, le das 1 gramo de alfa-metildopa y la mandas. No le vas a dar un bolo de 10 miligramos de hidralacina y la mandas, porque no vas a poder monitorizarlo. Entonces, en esas situaciones, por eso lo agrego, podría ser en algunos escenarios, como los que probablemente ustedes están enfrentando, podría ser pues beneficioso o útil. Otra de las cosas, muy fácil, yo no me voy a detener mucho en esta. Antes nos decían que teníamos, en el caso de que ya está en control la paciente, hizo una crisis hipertensiva, no decidimos desembarazarla, vamos a dejarle medicamento de base. Hay que iniciarlo de manera temprana. Básicamente le estoy bajando la hipertensión a base de nifedipino 10 y ya le estoy poniendo nifedipino de 30. ¿Por qué? Porque ese va a actuar a lo mejor en 2 o 3 horas, en lo que se va a acabar el efecto del NIFE 10. ¿Y qué nos decían antes? Hay que llegar a dosis alta antes de empezar el segundo. Las nuevas guías dicen, no, empieza a dosis baja. Si tienes descontrol, empieza en una dosis media. Si tienes descontrol, entonces empieza en un segundo. ¿De acuerdo? Ellos dicen atacar de diferentes vías metabólicas la hipertensión. Y si de todas maneras sigue hipertensa, piensen en causas de hipertensión secundaria. Aquí dejo un resumen muy básico para que recuerden. Si tiene coartación de la aorta, se morir desafortunadamente, ojalá que les toque. Si tiene hiperpartiroidismo, fíjense en su caso sérico. O más bien, si sospechan que tiene alguna otra cosa, piden caso sérico, PTH si es que lo tienen, o niveles de aldosterona, o algún ultrasonido para ver una masa suprarrenal. La orina de metanefrinas o ultrasonido abdominal va a ayudar mucho para ver si no es una nefrovascular. Inclusive que ronque en las noches y que esté muy adrenérgica al despertar porque estuvo oxémica durante la noche. Entonces tiene para la solicitud de una polisonografía. Y en relación a la eclampsia tendremos que la primera manifestación, es decir, de cada 10 pacientes que tienen eclampsia, 6 convulsiones sin decir agua va. Y eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante. Y nosotros manejamos que el sulfato de magnesio sea un tipo subal ideal, pero adivinen qué,
no estoy tan seguro que esto sea realmente. Voy a invitarlos brevemente en 3 diapositivas a hacer un análisis clínico de la evidencia del sulfato de magnesio. Punto número 1, en relación a este muchacho guapetón, que es el doctor Frederick Sussman, que hizo su trabajo hace 70 años, él decía que en relación a los hipotensivos, él consideraba que no deberíamos de tratar a las pacientes con hipertensivos. ¿Qué? ¿Qué más? Dice, bueno, nosotros nos han enseñado el protocolo de Sussman para el control o evitar la prevención de las convulsiones, pero nadie te dice que algunas veces te tenía que poner amorbarbital a las pacientes que entraron en su protocolo, que es un abuelito de los barbitúricos que se utilizaban en aquel tiempo. Entonces, analizando críticamente esta evidencia, ¿su protocolo funcionaba por el sulfato de magnesio o porque a veces les ponían amorbarbital? Y eso nadie te lo explica. ¿Qué más? Cuando el mecanismo... otra cosa, ¿cuántos pacientes en el protocolo de Frederick Sussman, voy a regresar, realmente previno las convulsiones? Fueron 69 pacientes, hacen los 50 y todos convulsionaron. Él lo que decía, convulsionó, llévensela a él, y la llevaba, les ponía sulfato de magnesio y vigilaba que no volvieran a convulsionar. Y si volvían a convulsionar, les poníamos barbital. Entonces, no. El protocolo original del doctor Frederick Sussman no previno ninguna convulsión. Previno que volvieran a convulsionar, pero los pacientes ya habían convulsionado. Y si regresamos al dato de 6 de cada 10, probablemente en un ambiente prehospitalario, ¿de acuerdo? Donde está muy lejos de una ámpula de sulfato de magnesio. Ahora, y si le preguntan a cualquier neurólogo si realmente el sulfato de magnesio fuera bueno para evitar que una paciente reggaetonee, ¿por qué no lo utilizan para la epilepsia? Y luego después te viene la falacia donde dicen que está probablemente modulando los receptores MDA, que son dependientes de los iones de magnesio y que están dependientes del glutamato para evitar que se inhiban y que entonces tengan una síndrome de preexcitación y por eso empieza a convulsionar. Bueno, entonces, ¿por qué no se utiliza en la epilepsia? Y díganle a un neurólogo que cuando tenga un estatus epiléptico le ponga sulfato de magnesio y a ver qué les va a decir. Entonces, probablemente la fisiopatología de la epilepsia y de la eclampsia son distintas. Entonces, no deberían de tratarse de manera igual y eso tiene mucho sentido. Ahora, dicen, no, es que vamos a modular el impacto de la circulación cerebral. Estos son estudios muy chiquitos porque estamos hablando de angiotomografías dinámicas, donde vemos en tiempo real cómo se está comportando el cerebro en pacientes que tienen sulfato de magnesio y que pacientes antes del sulfato de magnesio y después del sulfato de magnesio. ¿Cuál es la conclusión? No hay modificación de la circulación cerebral. Medimos IP de las arterias oftálmicas o cerebrales, tampoco se modifica. Monitorizamos a las pacientes premagnesio, postmagnesio con electroencefalografía y tampoco se modifica. ¿Dónde está el mecanismo de acción que nos dice? Y la otra cosa, tenemos muchas pacientes muy distintas. ¿Por qué les ponemos a todas lo mismo? ¿Por qué no consideramos su volumen extravascular, su tasa de filtrado glomerular? Porque unas sí te hacen lesión renal y las otras no. Y seguramente la que te hizo lesión renal y le pones sulfato de magnesio, esa sí tiene riesgo de que se te intoxique con magnesio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué le ponemos a todas las mismas dosis? ¿Y cómo estamos seguros que si es que funciona, la dosis que le estoy poniendo a mi paciente sea suficiente para llevarla a ese efecto protector? Y luego, ¿qué tenemos? Miren, cuando una paciente tiene una falla renal, lo peor es que no orine. Pero antes de eso me avisa la creatinina. Cuando una paciente puede tener una lesión hepática, antes de que haga una coagulación intravascular diseminada o se le rompa el hígado, se me elevan las PFH, ¿no? Entonces, cuando una paciente, yo quiero documentar daño orgánico al cerebro, ¿qué tengo? Antes de que reggaetonee, ¿qué tengo? Datos de vasoespasmos, dice la doctora. ¿Sí? Lo único que tengo es la clínica y decirle a la señora, oiga, de casualidad en este momento usted tiene cefalea, ve elefantes blancos, panteras rosas, o dejó de ver. Y eso significa, básicamente, en este momento no tiene ganas de convulsionar. Son absurdos, pero es lo único que tenemos hasta el momento. Entonces, para vigilar algo tan importante como el cerebro, básicamente le estamos haciendo esa pregunta al paciente en tiempo real. Oye, ahorita tienes ganas de convulsionar, si te dice que no, está bien, pero no sabemos qué va a pasar después, o no sabemos cómo viene realmente. Entonces, para eso están desarrollando protocolos para valorar la circulación cerebral a nivel de las arterias cerebrales, ¿de acuerdo? Por medio de cosas como el IP de la arteria oftálmica, que puede predecir que una paciente ver cómo está su autorregulación cerebral y cómo se están acomodando sus arterias con respecto al flujo sanguíneo cerebral, y evitar que la paciente vaya a convulsionar, porque decimos, ¿por qué convulsiona una paciente
decimos que por vasoespasmo. Bueno, vamos a explicarlo eso. Entonces tenemos que una paciente que tiene una presión normal y que se va caminando hacia la alta, va a aumentar primeramente su flujo o volumen sanguíneo cerebral directamente proporcional a la presión. Después el cerebro dice, no, espérate, compadre, no puedo estar funcionando hiperperfundido. Entonces empieza a modificar el calibre de sus pasos. Y según la teoría del vasoespasmo, conforme avanza la presión arterial alta, el calibre de los vasos se sigue cerrando, de manera que el flujo sanguíneo cerebral se compromete. Y entonces generaría isquemia y potencialmente eso es la convulsión. ¿De acuerdo? Y esa es la idea que nos han vendido, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿y qué pasa con las señoras que convulsionan en un rango normal de la presión arterial? ¿Y por qué agrego? Y ya lo vimos. ¿Qué pasa con las pacientes adolescentes? Que es bien frecuente que convulsionen hipertensas. ¿Dónde está su vasoespasmo ahí? Sí, porque si no, todas forzosamente tendrían que convulsionar hipertensas. Y no es cierto. Nosotros lo que estamos haciendo en mi hospital, bajamos una aplicación pediátrica y con base, evidentemente todas son mujeres, su fecha de nacimiento, la fecha actual y su talla, me da la percentila y ya le estamos tamizando a nuestras pacientes que son adolescentes para evitar que tengan ese riesgo de estar hipertensas y que nosotros nos demos cuenta. Y realmente lo que está pasando es que cuando la presión arterial media llega a un punto crítico, este fenómeno de estar vasoconstriñéndose, es decir, tener una autorregulación cerebral, se pierde. Es como si la presión arterial estuviera empujando una puerta, estuviera resistiendo, pero llega un momento donde ese mecanismo se pierde y entonces hay un efecto rebote y ese vaso que estaba al principio apretado, de repente se abre. Y cuando se abre, genera vasodilatación cerebral. Y si tienes vasodilatación cerebral, generas edema vasogénico. Y eso sí cambia los electrolitos para que la señora empiece a reggaetonear bien machín. Entonces, no, señores, no hay vasoespasmo, es completamente lo contrario. Y lo triste es que hubo protocolos, incluso reportados en el New England Journal of Medicine, donde les dieron el mejor vasodilatador, el que estaba, se llama, es un derivado se llama amlodipina, y ve a pacientes que ya tendían a la vasodilatación cerebral y lo compararon con sulfato de magnesio. ¿Cuál fue el resultado? Pues que evidentemente si le pones un vasodilatador cerebral IV a una paciente que ya tiene la vasodilatación cerebral, iba a convulsionar más que el grupo de sulfato de magnesio, porque ellos estaban pensando en la diapo anterior, que estaban corrigiendo el vasoespasmo cuando realmente estaba completamente erróneo. Adelante. Entonces, hay que buscar que la paciente tenga datos de sobreperfusión. Ya se sabe que lo que se va a modificar primero, en cuanto a toda la circulación del polígono de Willis, las más sensibles son las arterias cerebrales posteriores. Por eso los síntomas visuales relacionados, es donde se empieza a dematizar el cerebro. ¿De acuerdo? Y esto es muy interesante. ¿Cuántas realmente eclampsias hemos prevenido con el sulfato de magnesio? Son cosas que en la noche no me dejan dormir. Y esto es casi ya para terminar, es la revisión de Cochrane, es la única revisión de Cochrane que tiene la humanidad con respecto a la efectividad del sulfato de magnesio, y tenemos un forest plot, donde nos dice que si el resultado está para acá, sería a favor del sulfato de magnesio, en un outcome que se llama eclampsia, de todos los estudios que ellos pudieron incluir con calidad estadística para que estén en una revisión sistemática de Cochrane. ¿Y dónde está el beneficio? Todos los resultados quedaron en la tendencia central, no hay una diferencia de riesgo y es lo que está diciendo Cochrane para eclampsia. No lo estoy diciendo yo. Es una revisión, es la única revisión sistemática, ya tiene como 13 años, pero no está, estos puntos verdes deberían de estar para acá para decir que están a favor de la prevención de eclampsia con sulfato de magnesio. No lo digo yo, lo dice Cochrane. Y en relación a otra cosa que nos da mucho miedo es que tenga un evento vascular cerebral, aquí sí está tocando la unidad también, y tampoco puede decir que está a favor o en contra de no oponerle sulfato de magnesio, es decir, ponerle sulfato de magnesio ni me previene las convulsiones, ni me previene que tenga un evento vascular cerebral. Desafortunadamente, si tiene una malformación y convulsiona, pues va a ser más riesgoso, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a saber? Y en el posparto salió una revisión el año pasado que también aparentemente no aumenta el riesgo el hecho de dejarle el sulfato o quitarle el sulfato de magnesio en esas tradicionales 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, otra de las cosas es que para prevenir una eclampsia, cuando hacemos los números, necesitamos 100 suspan. Entonces, de cada 100 suspan que usted pone, realmente previene una eclampsia y eso tiene mucho dinero porque aumenta las estancias, tienes que utilizar una bomba de infusión que a lo mejor un chico en choque lo ocupa para ponerle sulfato de magnesio.
más alimento, más todo, y esto impacta, están utilizando tanto sulfato de magnesio que no nos está sirviendo para nada. Pero la GPC dice, siempre es muy controversial esto, ¿de acuerdo? Aquí está lo que dice la GPC, que dice que la paciente con criterios de severidad, que ya dijimos que ya no se regula así, ni se clasifica así. Entonces, si ya no tenemos criterios de severidad, aquí le vamos a poner sulfato de magnesio. ¿De acuerdo? Y además, en el 2021, la Sociedad Internacional para el Estudio de los Trastornos Hipertensivos en el Embarazo dice, toda paciente que tenga preeclampsia con proteinuria o con hipertensión severa, lo que se traduce a darle tratamiento a la hipertensión severa o con síntomas neurológicos, debería de recibir sulfato de magnesio, porque según lo que estamos revisando, ni por que tengan 98,000 plaquetas, que ya sería criterio de severidad, entonces ya le tocaría sulfato de magnesio, y porque tenga la creatinina en 1.5, ya le tocaría sulfato de magnesio, y porque ahora que corta 40, que ya tenga yo 56 de TGO y TGP, ya sería severa, y entonces le toca sulfato de magnesio, que no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Pero recuerden, ¿cómo nos explicamos este síndrome en la historia? Es de la eclampsia hasta atrás. Entonces creemos que todo me va a llevar a que la paciente convulsione y no es cierto. En mi poca experiencia en la terapia intensiva obstétrica, hay pacientes que les va muy mal, que nunca convulsionaron, que las tengo en semanas conectadas a hemofiltración por fallas hepáticas, inclusive que están a terapia de sustitución más por una falla hepática por un gel, nunca convulsionaron. ¿Sí? No es cierto. Por eso incluso recalqué mucho que la eclampsia es una manifestación neurológica, porque a veces me la quieren meter como si fuera una patología diferente y no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, según la recomendación de esta guía internacional, solamente si está bien hipertensa, lo que quiere decir que no le estás haciendo nada, o que tenga datos neurológicos, porque si ya tiene datos neurológicos, la curva de autorregulación cerebral ya se perdió. Lo único que podrías hacer es regresarle la presión arterial para tal vez evitar que se siga dematizando más, pero si ya se dematizó, tiene riesgo de convulsionar. Entonces, probablemente en ese caso muy específico, podría ponerle sulfato de magnesio, aunque yo me quedaría con el tratamiento de la hipertensión severa. ¿De acuerdo? Porque así nos quedamos. Tenemos la revisión de Cochrane, que eso yo no lo inventó, tenemos el respaldo de una guía internacional y queremos siguiendo aprendiendo esto de, bueno, no me lo vas a creer, yo lo leí en la GPC, una GPC que ya tiene 6 años desactualizada, una GPC que fue copia de la guía canadiense, que también el año pasado se actualizó, y se actualizó por la doctora Laura Magui, y la doctora Laura Magui fue la que escribió esto. Entonces, probablemente lo tendremos que modificar. Con base a todo esto, el año pasado le mandamos una carta al editor en la revista de Ginecología Obstetricia de México con las controversias del uso de sulfato de magnesio. Y aquí están. No sabemos cómo funciona, no tiene nada que ver con la autorregulación cerebral, NNT es muy alto, la concentración terapéutica es una feria, no se puede prevenir hasta el momento algo que no puedo prever, a menos de que empezamos a hacer perfiles hemodinámicos en pacientes a nivel de las arterias cerebrales, el riesgo de que se pudiera intoxicar, cuando ahora con las nuevas clasificaciones donde entra la preeclampsia severa, ¿no? Y si nos ponemos en varios colegios, a lo mejor en Francia una sí es severa, a lo mejor en Inglaterra no es severa, porque los puntos de corte, como ya les demostré al principio, cambian. Entonces, ahí es un desmadre, ¿sí, no? Y el tiempo de 24 horas probablemente no tiene beneficios, porque tampoco ha demostrado que si yo le dejo 24 horas el sulfato de magnesio al paciente, no me va a convulsionar. Entonces, ¿para qué? Y esto es lo más importante. A lo mejor el sulfato de magnesio pudiera prevenir estadísticamente la aparición o no de las convulsiones, pero no cambia la historia natural de la enfermedad. Si la paciente tiene que tener desembarazo y usted le hace almagibre y no la desembaraza, esa paciente se va a complicar, independientemente que tenga sulfato de magnesio o no. ¿De acuerdo? Y si ya te convulsionó, hay que ponerla de ladito, darle oxígeno suplementario, no hay que pasarle más líquidos. Y esa imagen de su maestro de ginecología corriendo con la camilla con la paciente convulsionando está mal. Hay que verlo, inclusive ver cómo está la paciente, ver cómo está el bebé. Seguramente se va a poner medio chuki, luego ya después se va a acomodar su frecuencia cardíaca, ver como si no tiene un desprendimiento de placenta después de la reggaetoneada. Inclusive si hay condiciones, primero yo me iría a una neuroimagen, ver cómo están los laboratorios, porque a veces, y nos pasó en Paprante, metimos eclampsias y volteamos a ver la VH, y ya cuando estábamos a empezar a cerrar el útero, ¿quieren qué? Y metimos a operar a una paciente sin plaquetas con 39.000 plaquetas. Entonces, esto de cesárea inmediata sí se tiene que interrumpir, pero no es corriendo. Hay que ver cómo está la paciente. Y a lo mejor vale más la pena que entre neuro si es que hay posibilidad, porque tuvo un EBC, que ya dijimos que de todas maneras, si hubiera puesto sulfato de magnesio no me lo previene. Pero podríamos darle alguna otra intervención antes. ¿De acuerdo?
Y esto también es un pantallazo, ya casi terminamos. Si la paciente tiene trastorno de las BFHs y tiende a hacer hipoglucemias, piensa en hígado graso agudo del embarazo. Si tiene más hemólisis, piensa en neuropungeps, aunque necesitamos una aptoglobina. Si tienes un índice de HLTGO muy alto, pues probablemente tengas una púrpura trombocitopénica trombótica. Y si está haciendo una lesión renal aguda marca diablo y tienes hemólisis, pues mejor piensa en un síndrome urémico hemolítico. ¿De acuerdo? También les dejo ese pantallazo para que se lleven y que tengan ahí a la mano trastornos por hepatopatías o clasificación por hepatopatías de los pacientes. En pacientes con HEP, el uso de esteroides no está recomendado, no sirve para nada. Quítese el protocolo Magan, ya no debería estar en desuso. La prevención es muy importante: aspirina, ejercicio, interrumpir a las 39 semanas de gestación. Si usted tiene un bebé prematuro, tiene más de 28 semanas, pero menos de 34, según el protocolo Fénix, hay que darle esquema de moderación pulmonar. Si usted tiene menos de 28 semanas un bebé, quiere decir que tiene una preeclampsia temprana, interrumpa el embarazo. Y si tiene más de 34 semanas y está mal, interrumpa el embarazo también, porque de todas maneras el beneficio de darle esquema de moderación pulmonar 2 días va a empinar el pronóstico de la mujer. Si tienes muchas proteínas o ácido úrico, eso no es un criterio de desembarazo. Sáquenselo de la mente. Estos son criterios de desembarazo: eclampsia, ya lo dijimos, hipertensión severa con más de 3 fármacos y de manera refractaria, porque ya dijimos que pensar en cuestiones secundarias, edema agudo pulmonar, que siempre va a quedar la moneda en el aire de que ella lo trajo por falla cardíaca o yo se lo provoqué pasando un chingo de agua, trombocitopenia por debajo de 50, que la creatinina y las enzimas hepáticas se hayan duplicado, es decir, que tenga una basal en 0.4 y al rato ya tenga 0.9, se me duplicó la creatinina, que es un criterio de desembarazo, disfunción hepática con INRs y datos de coagulación intravascular diseminada, y estas dos que son sui generis. Si usted tiene, aunque no tenga preeclampsia, y se le está desprendiendo la placenta del bebé, sáquelo por favor, o un estado fetal no tranquilizador, sáquelo por favor. Entonces, esto sí, tengo el diagnóstico de preeclampsia, buscaré mis criterios de interrupción, y si no los tienen, valoraré por lo menos interrumpir en la semana 39 de gestación. ¿De acuerdo? Entonces, ya para terminar, yo les invito a que cualquier patología que ustedes vean, cambien las creencias por certezas, porque como dijeron estos dos filósofos modernos, el que cree es porque no sabe y el que sabe no necesita creer. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Agradezco al comité organizador y espero que les haya gustado. To do what you want, you think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down to obscurity. Don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. You don't know me, I'm a danger to myself. I control, you don't know me, I am fading unfelt. Boy, you look worried, and maybe you should be, 'cause this is a warning that I'm throwing out. 'Cause I'm the worst player that ever won't play you, to mix up sweet words with the girl's sanity. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down to obscurity. Don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know.